comercio. Acuérdense que el comercio pues es bien importante porque son cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Así es. Si alguno de ustedes trabaja en aduanas, ¿eh? No, ni uno. No. No, bueno. Dice, el objetivo de lo que tienen en una de las importantes del Departamento de Comercio Internacional es la sección de expansión. A medida que aumentan las ventas de exportación de una empresa, se considera la posibilidad de crear una sección de independiente que cuide las operaciones correspondientes. ¿Cómo podrían ser? ¿Cuáles son? Recibir pedidos, calcular costos y cotizar precios. Estudiar las formas de transporte, tramitar las cuestiones relacionadas con el embalaje, el seguro de la expedición y encargarse de las relaciones con los agentes de cargas. También deben de tener en cuenta que es establecer los métodos de pagos apropiados de los productos enviados a clientes en los mercados de exportación y vigilar que las facturas se paguen en su totalidad. Esos son puntos importantes que debe de conocer una empresa que sea de nivel exportador, de comercio. Debe tener esos puntos más que nada para que sepa qué es lo que tiene que hacer, qué papel tiene que jugar. También debe tener, el Departamento de Contabilidad también tiene tratar en relación en cuestiones cómo se tramita el pago de mercancías, llevar los registros que van incluidos en las estadísticas tanto de ventas en los mercados en los mercados de exportación. Estas estadísticas ¿para qué nos sirven? Son útiles para la planificación de una política futura de exportación. También deben de encargarse de la totalidad de las campañas promocionales de venta de una exportación. También debe ver que el personal de la empresa a los mercados de exportación realizar trámites de ¿cuáles? Como de gobierno federal, como parte de los requisitos de operación, que era lo que se estaba yo diciendo hace rato, que son indispensables. Coordinar y enviar la información que requiere un agente aduanal para su ejercicio. Mantener un enlace con los agentes y distribuidores de diferentes mercados del mundo. Mantenerse bien informado para las formas de asistencia a las exportaciones. Bien puede ser con la ayuda estatal de una empresa que pueda recibir la mercancía. Evaluar de forma constante los beneficios que reporta el área de esa empresa. Nosotros podemos ver y podemos ser conscientes que en el área en el departamento se puede encontrar un área de tráfico internacional. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué es el encargado de los servicios? ¿Cuáles son las cuencas o los lugares con las que cuenta el comercio internacional? ¿Qué vías hay? ¿Cómo qué vías para exportar? ¿Cuáles serían o cuál es el tráfico que lleva? ¿Cuáles son las vías? Vía aérea, marítima, terrestre. Exacto, son 3 principales vías. La aérea, la marítima, que por lo regular las exportaciones a nivel nacional e internacional se hacen por vía marítima. ¿Por qué? Porque son, digamos que son las más recomendables que manejan transportaciones pesadas. Son esos 4. También debemos de estar conscientes en que debemos de documentar cada uno de los requisitos relacionados. ¿Por qué? Que están relacionados tanto con la exportación e importación. Revisar que los bienes estén asegurados, empacados, documentados y más que nada despachados apropiadamente. Todo bien o toda exportación me imagino que debe de llevar un rubro o debe de estar
asegurado. ¿Para qué? Para daños. Para daños que se pueda, suelen suceder en el transcurso del traslado. Dice, el área de comercio internacional también está relacionada con todas las áreas de una empresa. De alguna forma, ya que recordemos que para llegar a la conquista, como dice, como son en mercados, es necesario tener un conjunto de ideas, más que nada para lograrlo, que bien puede ser tanto en operaciones cotidianas o en la diferencia de área donde podemos identificar los siguientes diagramas. Un ejemplo nos muestra la relación que se puede ir generando y la función que va a depender de la naturaleza de un producto a comercializar, como la administración de la empresa o bien de ella. Y aquí podemos tener un diagrama donde dice solicitud de pago de transportes, impuestos y seguros, entre otros, e inventarios tanto de mercancías nacionalizada, área de comercio internacional, reporte de que son de costos de ventas y compras al extranjero, lo que es el ingreso de pago por concepto de ventas al extranjero y las solicitudes por gastos, o sea, lo que uno gasta, la relación que tiene cada uno. También tenemos lo que es la relación que tiene cada una de ellas y es la siguiente. La relación que tiene cada una de ellas va relacionada con diferentes esquemas. Dice, la relación del departamento de mercadotecnia, este también tiene otro, lo que es adecuación del producto para mercados internacionales, estrategia de comercialización, área de comercio internacional, campaña publicitaria en el exterior, cumplimiento con las normas oficiales mexicanas en etiquetado, organización y ejecución de ferias y exposiciones internacionales. Más que nada, estos son algunos ejemplos que debe de tener para que puedas exportar. Son ejemplos anteriores que se pueden identificar. Existen diferentes áreas. ¿Cuáles son las áreas? Del perfil de responsable de área. Debe ser una persona adecuada, la que tiene que estar en lo que es en esa materia, en ese ramo. Igual, ¿qué más podemos encontrar? ¿Cómo contribuye el comercio al aumento de la riqueza de una economía? ¿Cómo constituye, cómo contribuye? Sí escucharon hablar, el otro día que les mencioné de Adam Smith, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, sí estudiaron quién era. Sí. Sí leyeron quién era. La Sí. riqueza de las naciones. Ok. Él había escrito un libro que se llama La riqueza de las naciones, pero también Adam Smith tenía la teoría de la economía. O sea, porque un economista bastante centrado, dice, nos da una respuesta equivocada. Los costes de producir mercancías dependen de los recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos disponibles que nosotros tenemos? La tierra, los recursos naturales, el capital físico acumulado y el trabajo. Las diferencias en detonación de recursos se dan entre distintos países. ¿Por qué? Porque permiten producir bienes, unos con menores costos y otros con mayores. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un país, Arabia Saudita. Si lo conocen, si han oído hablar de él, ¿no? El de Arabia Saudita, ¿sí? ¿Qué es más barato ahí? El petróleo. ¿Por qué creen ustedes que es más barato el petróleo? Por la cantidad que tiene. Aparte. ¿Por qué es más barato extraerlo que en el mar? ¿Por qué? Por su locación física. Así es. Si se dan cuenta, porque nosotros el petróleo, ¿de dónde lo extraemos?
¿De dónde lo Del buscamos? mar. Del mar. Y en Arabia Saudita no se extrae del mar. Porque los costos son ¿qué? Son mínimos. Y por eso nos menciona que también estas son ventajas estas son desventajas o ventajas absolutas. Y justifican que cada país se especializa en ¿qué? En los bienes o en aquellos bienes en los que nos es más eficiente y los intercambia por los productos que otros países nos venden más baratos. El comercio también se produce con ventaja que permitía que nosotros comprar unidades producidas a otros países que son capaces de ¿qué? De obtener el número de bienes totales. Un país también en comercio será mayor cuando su riqueza medida está en magnitud de aumento. Esta es una ventaja que tienen algunos países, no todos lo tienen. No todos los países tienen esas ventajas. Acuérdense bien, también nos menciona que para plantear lo que son los beneficios que reporta el comercio internacional, las ganancias que se obtienen al abastecerse de productos es más eficiente y más barato, más que nada, por ende, más barato. Sin embargo, hay que analizar unos factores que influyen. ¿Qué factores influyen en el comercio? Para que el comportamiento de los mercados, que se refuercen los bienes que se pueden obtener en el comercio internacional, hay factores dominados o dinámicos. Bien se pueden producir a largo tiempo que afectan la conducta de empresas ante la aplicación del comercio proporcionado o que proporcionan internacionalmente. Entre ellos, ¿cuáles destacan? Destacan varios. El primero, economías de escala. Mande. Economías de escala. ¿Esto qué implica? Esta es la aplicación del mercado, donde la utilización de la capacidad productiva existe y nos permite producir un número mayor de unidades, reduciendo costos unitarios e incrementando las ganancias de una empresa. Estas economías, ¿cómo se dan o cómo se hacen? Se dan en las empresas con los costos elevados fijos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Les estoy dando la teoría, pero también les estoy dando ejemplos cómo puede comercializarse a nivel internacional. Lo que es un ejemplo de ello sería, hay muchas personas, los productos farmacéuticos. ¿Qué es lo que necesitan los productos farmacéuticos? Quieren una gran inversión previa en investigación. ¿Qué hacen ellos? Podrían que repartirlos en un mayor número de unidades de la que es capaz de absorber el mercado interno, porque pueden producir. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la competencia entre empresas, facilitando y estimulando la mejora de ¿qué? De procesos de productivos y la innovación. Hacer que mejores productos y más baratos. Esa es una de las ventajas. ¿Qué otro? Facilita la transferencia de ¿qué? De las tecnologías de forma directa. ¿A través de qué? De licencias de bien formadas. ¿Y cómo es? Aprendizajes. ¿En qué? Nos menciona que nos facilita la tecnología. ¿Nosotros qué podemos hacer para poder exportar? La adquisición de ¿qué?
de productos en tecnología que se dispone. Facilita también la clasificación de una amplia gama de consumo. Esas son algunas de las cualidades que tienen. ¿Cuál otro ejemplo podríamos poner nosotros? ¿Qué otro? ¿Cómo cuál sería? A ver, alguien que me diga, alguno que te diga. ¿Qué más nos puede facilitar a nosotros el comercio internacional? ¿Por qué creen ustedes que algunos países limitan los intercambios comerciales? ¿Por qué? Existen varios motivos que justifican. ¿Cuáles serían? Por seguridad nacional, por eliminar la dependencia económica, para eliminar la economía. ¿Qué más? Por seguridad nacional. ¿Mande? Para no afectar el mercado interior del país, Para no porque afectar. porque si pueden llegar más productos más baratos de otro lado, Ujú. y lo produce tu país, pues no se los van a comprar, van a irse por el más barato la población. Exacto. También para defender términos de sectores económicos. Por la seguridad nacional, ¿por qué sería? Más que nada porque se protegen de determinados sectores económicos vitales, como qué, para disponer medios defensivos, por ejemplo, como industrias, como empresas, todo eso, ¿no? Ok, también para eliminar la dependencia económica, ¿en qué? En sectores considerados básicos para el funcionamiento industrial. Otro, para eliminar las dependencias también económicas. Esto más que nada se protege la industria nacional. ¿Por qué? Para que nosotros, si vamos a ser exportadores, no dependamos de qué, de lo que nos producen otros países y nosotros tengamos que comprar, sino nosotros también tengamos la facilidad de competir con los demás países. Por eso nos dice que más que nada se protege la industria nacional. Esto ha sido, ¿por qué? Utilizados por países pequeños con dificultades en la balanza de pago. Por los exportadores, que bien puede ser en qué, que se garantice la independencia económica y poder potenciar su escasez o la capacidad de generar divisas. ¿Qué son las divisas? Las divisas más que nada son el tipo de moneda de cada qué, de cada país. Como aquí nosotros en México, ¿qué manejamos? Manejamos el peso, ¿no? En Estados Unidos se maneja ¿qué? El dólar. ¿Qué otro tipo de moneda se maneja? El euro. El euro, sí. ¿Cuál otro? El yen, parece que De es. China. El yen, ¿cuál otro? Existen varios. La libra. La libra. Por eso se le llama. Esas son las divisas con las que se pueden hacer las compras a nivel internacional. Esas son las que mueven la economía de un país. ¿Qué papel juegan también los sectores económicos? Cumplen con una función en la economía y juegan un papel en lo social, como por ejemplo, en nuestro país también puede jugarse o puede ser en el ámbito agricultor, se pueden defender diversas, también en el ámbito de valores culturales,
Aquí en ello podemos poner un ejemplo de industria. También pueden garantizar la paz social. ¿De quiénes? De industrias y sus colectivos. ¿Quiénes son sus colectivos? Los trabajadores que en ella trabajan. Los costes que se pueden derivar de un comercio libre. Todo eso juega un papel importante en lo que es el comercio. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver lo siguiente. Uy, uy. Los conceptos que habíamos visto, que creo que los vimos en la semana pasada, que fueron los de transporte internacional, los seguros de transporte, que habíamos dicho que eran los seguros de transporte. ¿Quién había investigado ese? ¿Cuáles eran? Los seguros de transporte son los contratos que se hacían para asegurar la mercancía, para asegurar los daños sobre las mercancías durante el transporte. Ajá, que es lo que estábamos hablando ahorita, que deben de tener un seguro para qué, para poder transportar. Sí, se tenía que tener un seguro para tu mercancía y ya por cosa propia de la empresa, un seguro sobre el transporte, ya sea el barco, el avión, etcétera. Para algunos, para daños que vengan en el mar, como por ejemplo los piratas en los barcos. Exacto, exactamente. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver, existen dos tipos de ¿qué? De exportación. ¿Cuáles son los dos tipos de exportaciones que existen? La exportación definitiva y la exportación temporal. La exportación definitiva, ¿en qué consiste? En la salida de mercancías para permanecer en el extranjero por tiempo limitado. Y la exportación temporal consiste en la salida de mercancías por un periodo determinado. ¿Por motivos de qué? De reparación, exhibición o sustitución. De forma legal, la ley aduanera son regímenes aduaneros disponibles que en el artículo 90, que está en el libro donde vienen las fracciones que se utilizan en el marco aduanal. ¿Qué vamos a hacer? Con ustedes, a ustedes fue que les pedí cuáles eran los, no, eso es en la siguiente clase, ¿verdad? De las principales clases de, ¿cómo se le llama? De lo de las entidades, ¿verdad? Esa es en la otra materia. Es en la de, esta vez lo hicieron, ¿no? Las entidades, le vamos a pasar a Auditoría gubernamental. auditoría gubernamental. Bueno, muchachos. Aquí nosotros tenemos en el sector, en lo que es en el sector exportador, acuérdense que les mencioné la semana pasada, la clase pasada, que la mayoría, o digamos que aquí el producto que se hace en lo que es a nivel Tamaulipas, habíamos dicho que eran las maquilas, ¿no? Porque son las maquilas. ¿Qué es lo que hacen las maquilas? Exportan. Se fabrica el producto y se exporta. Ellas ellas exportan e importan. ¿Por qué? Porque les viene mercancía, les viene producto, materia prima. Aquí se hace, o aquí se hace de cierto producto. ¿Y qué es lo que hace? Se vuelve a exportar, se vuelve a regresar
a otro, digamos que a otro país de manera que les sirva. Miren, existen estrategias para la importación. La importación más que nada es una estrategia de mercados internacionales. ¿Qué se busca? Se busca desarrollar. Sí. Se busca desarrollar una parte importante que le permite a cualquier nación acercarse a ¿qué? A los adelantos tecnológicos de otros países. Una de las áreas beneficiadas, ¿cuál sería? Digamos que se puede beneficiar el área médica. El comercio exterior es un incremento importante ¿sobre qué? Sobre ciertas instituciones en importaciones. ¿Por qué? Porque se pueden exportar todo tipo de productos, llenando los mercados de ¿qué? De mercancías novedosas. Muchas de ellas pueden ser ¿de qué? Lo que nos exportan de allá de China. ¿Qué tal está esa mercancía? ¿Qué tal? ¿Qué les parece la mercancía? Pues en la mayoría está pues mal hecha, con errores de producción, Bien pero pues en fin corriente. barata, ¿no? Ajá. ¿Qué Yo más? creo que hay de todo, hay que saber buscarle. Pero por lo regular, la mercancía que nos exportan de otro lado es de mala calidad. Y las tiendas chinas que vienen aquí a México son muy malas. Por eso les estoy diciendo. Mande. Yo compré para poner el celular en mi carro y nomás me duró unas 2 horas y ya no aguantó el celular. Por eso les digo. O sea, si hay productos que nos exportan, sí. Digamos que digamos a bajo precio. Pero ¿a qué costo? Si sé que tal vez aquí en mi país me lo producen, que yo sé que está más caro, pero sé que me va a durar. Y más, sin embargo, si yo compro un producto exportado que no es de buena calidad, pues como tú dices, me va a pasar lo mismo. Se me va a romper a las 2 horas o a las 3. Hasta ganancia fue que te duró 2. Y te aseguro que te salió, digamos que unos, ¿qué será? ¿Para qué era? Para poner mi celular en el carro. Y se rompió luego. Lo puse y yo creo lo traje como 1 hora y media, máximo 2 horas, y de repente se aguadó y ya no lo ponía y se caía el celular, ya no se le fue la fuerza. Ok, por eso dice que a veces son productos de mala calidad, como dice, sin ninguna adecuación novedosa, muchas de ellas en el producto para el mercado. Y esto genera que desconfianza en productos, en tipos que se pueden, digamos que reducir. Me costó 20 pesos. Bueno, 20 pesos, no es tanto el costo, sino la calidad. Era chafa. Era chafa. Pues es producto de exportación, pero de un bajo nivel. Sí lo encontramos barato, pero no tenía la calidad necesaria. También nosotros debemos de entender que la exportación en un régimen aduanero permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior. Y eso me pregunto cómo le harán para poder cruzar en las aduanas los productos que entran ilegalmente a nuestro país. Yo a veces me he preguntado eso, ¿cómo le hacen en las aduanas? No checan. No verifican. No, nomás pasas y adelante, están sentados nomás, adelante, todo bien. ¿Será? Sí. Dice. Aquí cuando vienes Soborno. bueno, no sé si aduana no da, cuando vienes de Victoria a Monterrey, están ahí, no sé si han venido, pues checan, no es aduana, pero checan según que no lleves fruta. Y no lleves, y según es para que te chequen el carro que traes y no. Y yo cuando vengo traigo naranjas de plan de Ayala y siempre me dicen, pásale, no me checan. Aunque la escondo las naranjas, no te checan, nomás te pasan. Y cuando tienen supervisión, sí te checan. Bájese.
Dice, por eso la importación es un régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior, más para ser destinados al consumo. La importación de mercancías es definitiva cuando cumple todas las formalidades aduaneras correspondientes, que son nacionalizadas y que quedan a libre disposición del dueño o consignatario. Dice, la importación de mercancías también es temporal cuando un objetivo cumple por el cual fue importada y regresada a su país. Dice, la importación de mercancías es temporal cuando una vez cumple el objetivo por el cual fue importada y se regresó al país de origen. Y sin que esto genere ningún pago de derechos al gobierno federal. Todo esto siempre y cuando cumpla ¿con qué? Con las disposiciones legales. ¿Por qué por eso les digo siempre, para exportar hay ciertas reglas que se deben de manejar, ciertas reglas que deben de estar. Que si una de ellas no se cumple, no es, no sale, ¿no? O sea, no sale del país. En cuestiones de exportación. Todo debe de estar en regla. Y como dice, y si no, de lo contrario, se considera como una exportación definida y se debe cubrir el pago de contribuciones respecto, así como las multas y recargos que se originan por el movimiento. También nos menciona que en el artículo 90 de la ley aduanera, ¿cuáles encontramos? ¿Qué tipo de regularizaciones encontramos o qué tipo de reglas vamos a encontrar en el artículo 90? Que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrían ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. Bien puede ser definitivos, de importación, de exportación, los que son temporales, de importación para retomar al extranjero en el mismo estado o para la elaboración de transformación y reparación en programas de maquila o de exportación. Esos son algunos de los puntos que tiene el artículo 90 de lo que es de la ley aduanera para que pueda salir. ¿Cuáles son las licencias internacionales? A ver, ¿alguno de ustedes tiene más o menos qué son las licencias internacionales? ¿Qué serían? ¿Ustedes qué piensan que serían las licencias internacionales? ¿Cuál sería para ustedes las licencias internacionales? A ver, ¿quién me ayuda? Pues sería como algún tipo de permiso, supongo yo. Ok, dice. Leo lo que puse en pantalla. Sí. Licencias internacionales. El sistema internacional de patentes, tal como lo conocemos en la actualidad, nos refiere a una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales, acuerdos y prácticas internacionales, acuerdos intergubernamentales en lo referente a las patentes sobre los inventos. No hay uniformidad en el tema, ni en su alcance, ni en los propósitos de las diversas leyes nacionales de patentes, aunque en lo referente a los acuerdos internacionales han eliminado algunos